Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube, Miguel Guerrero Televisión. Yo soy Miguel Guerrero, por supuesto, y estoy muy agradecido de su atención. Quiero pedirles el favor de que sigan suscribiéndose a nuestro canal. Basta con hacer un clic en el botón rojo que aparece más abajo, donde dice suscribirse. Así que por favor espero que contar con la gracia de su atención a medida que este programa se vaya adentrando en la conciencia de mis seguidores. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la proximidad ante el segundo aniversario del gobierno del presidente Luis Abinader. Eso es un acontecimiento importante en la vida democrática dominicana. Y en la tradición política, el segundo año de un gobierno es un punto muy importante porque a partir de ese momento se puede medir con cierta exactitud los resultados que ha obtenido la administración en la mitad de su mandato. El 16 de agosto será el día en que probablemente la opinión pública nacional podría tener una conciencia mucho más clara de la manera en que esta administración que encabeza el presidente Luis Abinader ha logrado penetrar en el alma y en la simpatía del pueblo dominicano. Una cosa es la simpatía que genera un candidato en campaña cuando hay una gran necesidad o un gran anhelo de cambio, por muchísimas razones, no porque la administración de entonces o la administración presente no lo haya estado haciendo como aspiraba el pueblo dominicano, sino pura y simplemente porque la democracia de un país vive a fuerza de repetirse, es decir, a fuerza de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Y todos sabemos que en un régimen democrático el ejercicio demasiado prolongado del poder comienza a hastiar a la población y comienza a dar efectos contrarios a lo que en un momento dado el pueblo aspiraba. Esa ha sido la tradición, ese ha sido el historial de todos los gobiernos en todos los países del mundo. De manera pues que a partir del 16 de agosto probablemente habrá una nueva visión del gobierno del presidente Luis Abinader. Y por eso yo entiendo que el presidente debe aprovechar esta segunda parte y la parte final de este mandato para el cual fue electo en el año 2020 para lo que yo llamo rejuvenecer el gobierno. ¿Por qué yo hablo de rejuvenecer el gobierno? Porque el modelo, ese es un modelo que frecuentemente permitía al entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, mantenerse con un alto nivel de aprecio público a pesar de todas las dificultades y las circunstancias que reinaban y en las que le tocó gobernar. Entonces, cada cierto tiempo, cuando las cosas se le afeaban al presidente Balaguer recurría a un modelo que él hizo muy popular de hacer reemplazos en aquellos ambientes del gobierno, en aquellos sectores del gobierno, en que el nivel de aceptación pública iba menguando. Y eso le permitía mantener cierto nivel y recuperarse de una mala temporada de opinión pública. El éxito de esa práctica o de ese modelo, en parte, queda prácticamente demostrado por el tiempo prolongado en que Balaguer ejerció el poder. Primero lo ejerció en dos periodos, un periodo de 1966 a 1978, 12 largos años, 3 mandatos constitucionales, y luego de 8 años de respiro y de oposición, volvió al poder de 1986 a 1996, con un mandato último trunco porque había sido escogido en las elecciones finales de 1994 para un tercer periodo nuevo de 4 años que expiraban en el 1998. Las denuncias de fraude sobre la manera en que se desenvolvió esa campaña electoral obligó o condujo a un pacto de civilidad que permitió que el país abortara lo que parecía tener todas las evidencias y todas las señales de una crisis institucional insuperable que podría conducir a los tristes momentos y a los tristes periodos que vivimos en la República Dominicana entre 1963 y 1966, donde hubo un golpe de Estado, hubo 3 años de inestabilidad política muy intensa, hubo muchos muertos, muchos heridos, hubo pérdidas económicas de muy prolongada recuperación,
y hubo además una deshonrosa intervención militar norteamericana, la segunda del siglo pasado, que condujo a un arreglo político que calmó los ánimos y restableció el proceso democrático que había quedado trunco como consecuencia del golpe de Estado de 1963, apenas 7 meses después de haber iniciado un experimento democrático con la elección del primer presidente democráticamente escogido en elecciones libres después de la muerte de Trujillo, que recayó esa elección honrosa en el profesor Juan Bosch, derrocado entonces 7 meses después, el 25 de septiembre de ese año. Bueno, ¿por qué es tan importante que el gobierno de Luis Abinader se rejuvenezca a contar del 16 de agosto próximo, cuando su mandato constitucional de 4 años llega a la mitad? Primero, porque se está poniendo muy viejo. El gobierno está envejeciendo a pasos acelerados. Y ese envejecimiento comenzó no ahora, comenzó prácticamente en los meses iniciales del mandato, cuando se hizo evidente que muchas de las medidas que el gobierno había prometido durante los meses de campaña, en la práctica no se conjugaban, es decir, no se daban. El país no veía los resultados del cambio materialmente, es decir, no lo sentía en carne propia. Es cierto que en su contra, y para justificar al gobierno, habría que decir que le tocó gobernar en un periodo muy difícil con un país prácticamente cerrado por una pandemia que prácticamente era un enemigo desconocido en nuestros hogares, y que había paralizado prácticamente el crecimiento de la economía o la actividad económica a nivel internacional, lo que tiene una repercusión muy intensa, como todos sabemos, en el ambiente político, social y económico de la República Dominicana. Es cierto que esa pandemia y las consecuencias que de ella se derivaron impidieron o pudieron usarse hoy como una justificación para que el gobierno no pudiera cumplir con lo prometido en una campaña en cuyas promesas parecían desde el mismo momento en que se formulaban como resultado de una intención no realizable, porque muchas de esas medidas eran imposibles en el ambiente político que vivíamos y en las condiciones naturales en que se desenvuelve la economía de la República Dominicana. Cualquiera que haya sido el pretexto, cualquiera que haya sido la razón por la que las expectativas creadas durante una campaña muy intensa en el 2020 no se dieran en el inicio, en el primer año de la administración del presidente Luis Abinader, y no se dieran señales claras de que se avanzaba en ese sentido, parecía indicar ya que el gobierno estaba en una situación muy difícil, que le iba a resultar prácticamente imposible enderezar su administración por la vía en que había prometido en la campaña electoral. Por eso yo creo que el gobierno tiene una última oportunidad quizás, y no quiero ser fatalista ni quiero ser pesimista, porque no lo soy realmente, tiene esta última oportunidad el 16 de agosto, cuando la tradición política indica que los gobiernos aprovechan el aniversario de la restauración de la República para formular cambios en la conducción del gobierno. Ese día, o días antes, o días después, el gobierno dominicano tiene la oportunidad, el presidente Luis Abinader, de informarle al país a través de una serie de medidas, no con palabras puras y simples, de que realmente el gobierno está tratando de reencauzarse y buscar el camino perdido por el que nunca ha transitado en los 2 años de mandato. Ese es un tema realmente muy importante. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se rejuvenece el gobierno? ¿Existe algún medicamento o alguna pastilla, algún ungüento para permitir que el gobierno recupere lo que no ha podido conseguir en los 2 primeros años de administración? Bueno, el gobierno tiene tiempo todavía para reencauzarse y para reencontrarse a sí mismo y implementar una serie de medidas que no le ha sido posible implementar hasta ahora, o pura y simplemente no entraba realmente en los planes del gobierno introducir o encaminarse por el sendero que tanto le prometió a la población dominicana en los días febriles de campaña pasada. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con nuestro canal Miguel Guerrero TV y
del escritorio de quien les habla. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta del escritorio de Miguel Guerrero, su servidor y amigo. Yo quiero en esta segunda parte del programa de hoy referirme a dos temas que yo entiendo que tienen una relevancia capital para el país y su economía, y por consiguiente la estabilidad y el sosiego de la República Dominicana. Voy a referirme primero al turismo y luego más brevemente al tema de la producción agrícola y ganadera, que son temas fundamentales en el país, en el momento en que vivimos especialmente. Y me voy a referir al turismo porque en los últimos días se ha conocido una información que me parece sumamente importante para el país, que tiene que ver con los pronósticos diría yo, de generación de turismo en la República Dominicana. Quizás no sea lo correcto decirlo de esa manera, pero quiero referirme específicamente a un anuncio que formulara el presidente de Azonadores, que es la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, una de las instituciones del sector privado vinculada a la actividad económica nacional más importante, porque es la que regula la actividad privada en el área turística, es decir, aglutina todos los bares, todos los restaurantes y todos los hoteles que tienen una incidencia capital en la actividad turística dominicana. Y ahí la importancia de esa institución, que es tan vieja como el turismo mismo, porque Azonadores ha jugado un papel descollante en la actividad económica y en la regulación del turismo dominicano. Y se ha preocupado siempre porque el nivel de servicio que ofrece la actividad turística sea del más alto nivel. Es decir, comparable a lo que pueda un turista o una persona de cualquier país encontrar en cualquiera nación del primer mundo, donde se ofrece seguridad, calidad en los servicios y lo más importante todavía, la amistad y la conciencia turística que permite a muchos países aquilatar el valor que cada visitante extranjero tiene para su actividad. Y que no se ve pura y simplemente como un extranjero que viene a añadir un problema o a crear una situación quizás enojosa o a desplazar a alguien de un empleo, sino viene a ofrecer una gratitud por la importancia y conocer su riqueza, ya sea cultural y sea monumental o de cualquier otra naturaleza, a disfrutar de su gastronomía y de sus bellos paisajes y de la calidad humana de su gente. Entonces, yo creo que esos son valores de un turismo que nosotros hemos logrado preservar, hemos logrado fomentar y en ese sentido hay que resaltar la importancia del papel que ha jugado Azonadores en hacer de la actividad turística dominicana un verdadero valor y una columna firme de la actividad económica nacional. Entonces, el anuncio hecho por el presidente de Azonadores en estos días de que la proyección de visitantes extranjeros en la República Dominicana para finales del año en curso, es decir, 2022, a pesar de que todavía el mundo no ha salido de la pandemia terrible que lo asoló en los últimos 2 años, provocando millones de personas muertas, millones de muertos y descensos de la actividad económica, aún en los países
con más alto nivel de tecnología y desarrollo material, el hecho de que la proyección de visitantes extranjeros sea de 7 millones, alcance la cifra mágica de 7 millones, yo creo que es una información importante de la que todos deberíamos alegrarnos y como consecuencia de ello seguir haciendo esfuerzos para que el país siga ofreciendo al turismo o al visitante extranjero, cualquiera que sea la procedencia de donde venga, las garantías que tiene cuando visita la República Dominicana, garantías de la calidad del servicio que va a recibir, la calidad humana de cada dominicano que le sirva durante su estadía o permanencia en territorio nacional y por supuesto la importancia de lo que él genera la visita de ese país en términos de riqueza y en términos de, diría yo, de fortalecimiento de las relaciones internacionales y las relaciones de este país, que cada día se abre más al mundo y muestra realmente su faz, la faz verdadera que hace del dominicano una de las naciones más amigables del planeta Tierra. Ahora yo quiero referirme a otra actividad que tiene una importancia capital y de la cual depende también el curso de una administración. Me refiero a la producción agrícola. El país está atravesando por momentos muy difíciles debido al aumento general que abarca quizás todas las esferas de la actividad económica, el aumento general de precios para todo lo que se consume en la República Dominicana, sea productos alimenticios, sean servicios de cualquier naturaleza. En este país estamos sufriendo muy dolorosamente aumentos no solamente de los productos básicos de consumo que componen la canasta familiar, especialmente aquellas que se refieren a los alimentos de la canasta para lo que se denomina el primer quintil, es decir, los sectores de la economía de más bajos ingresos, sino también para incluso la clase media alta e incluso para la gente con mayor poder adquisitivo del país. Los combustibles están a precios prácticamente inalcanzables. La inflación afecta todos los servicios que ofrece el gobierno y que ofrece la actividad económica privada, la tarifa de energía eléctrica, y todo eso ha mermado o ha contribuido a mermar o estancar la producción, el crecimiento de la producción agrícola y ganadera. Y yo creo que eso debe ser uno de los puntos en que el gobierno dominicano debe prestarle más atención ahora que se aproxima la celebración de su segundo aniversario, es decir, que se aproxima a la mitad de su gobierno, a partir de la cual quizás la atención suya y la atención del gobierno y la atención de la economía y del pueblo dominicano esté centrada a partir de un momento después del 16 de agosto en la campaña electoral para el año 2024. Como todo el mundo sabe, la política y las campañas electorales juegan un papel determinante en la vida de esta nación por la dependencia que tiene una parte importante de la población dominicana de lo que haga un gobierno. Aquí una parte importante, el gobierno sigue siendo el primer empleador individual del país. Es decir, y hoy, y a medida en que el gobierno crece la economía o se agrava la economía, más dependencia hay de esa actividad del gobierno dominicano. Y hoy en día se calcula que el gobierno genera más de 650.000 empleos directos en las distintas oficinas públicas. De manera pues que yo creo que el aumento de precios constituye un enorme desafío para la administración del presidente Abinader y lo seguirá siendo a partir del 16 de agosto cuando se inicia el conteo que muchos entienden podría ser el final de la administración, porque dentro de 2 años, o menos de 2 años, habrá elecciones y el 16 de agosto del año 2024 tendremos a este mismo gobierno reeligiéndose para un segundo mandato o a un gobierno o a un otro presidente de este mismo partido o quizás, quién sabe, al presidente de una organización de oposición porque la actividad económica a partir del 16 de agosto, quiera o no el gobierno, va a dominar la actividad nacional a partir de ese momento.
Ha sido todo por hoy, disfruten el resto del día y los espero como de costumbre en otra oportunidad para otro del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces.